Bien, ya estamos como cada miércoles en nuestro bloque Mundo en Directo con el analista internacional Guillermo Holzman. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a abordar temas relacionados a Colombia y una dura declaración y análisis más bien que hace Human Rights Watch respecto a este proceso de paz entre el gobierno y la FARC. Exactamente, un proceso que ya está en su fase final y que supuestamente, y según el presidente Santos, debería estar ya listo para la firma del 1 de enero en adelante. Sí. Y en esa perspectiva, Human Rights Watch ha hecho ya varias alertas en torno a lo que implica este acuerdo. Particularmente en el punto número 5, que fue acordado hace unas semanas atrás ya definitivamente y anunciado en La Habana, y tiene que ver con el tema de las víctimas y el sistema especial judicial que va a procesar tanto a aquellos de la FARC como a los agentes del Estado. Sí. Y es ahí donde Human Rights Watch coloca el acento, señalando de que no corresponde que frente a crímenes de lesa humanidad en un conflicto armado en Colombia que lleva más de 50 años, que tiene más de 7 millones de víctimas, que han muerto más de 200.000 personas, en definitiva, todos puedan irse a la casa sin ninguna pena de cárcel. Sí. Y es ahí donde está colocando justamente, digamos, el acento. Además de todas las prebendas que se dan para las FARC como también para la gente del Estado. Por lo tanto, esta jurisdicción especial para la paz, como se denomina, apareciera ser más bien un manto de inmunidad respecto a los delitos cometidos en todo ese periodo de tiempo, y es justamente donde ha concentrado la crítica Human Rights Watch, considerando además de que la opinión que tiene Human Rights Watch se suma a la de Álvaro Uribe, el expresidente. Sí, claro, pero a su vez también considerar de que lo que diga Human Rights Watch puede tener una incidencia importante en el referéndum al cual deben someterse todos estos acuerdos que se han tenido entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana en las negociaciones que ya llevan 3 años. Y en esa perspectiva hay todo un tema por delante. Exacto, porque no basta solo la firma, sino que tiene que ser ratificada por la ciudadanía, y ahí entra todo un debate político y de mensajes que van a incidir en definitiva en la opinión que se va a formar la propia ciudadanía. Exactamente, y además es ahí donde esta ONG que defiende los derechos humanos también coloca un acento respecto a las ambigüedades que tiene este acuerdo que se ha ido formando, particularmente cuando se trata de administrar justicia y de ejercer justicia respecto a un conflicto armado de 50 años, como señalábamos, y donde se busca la reparación, donde se busca la no repetición, donde se busca en definitiva poder generar condiciones sociales, políticas e incluso económicas que superen justamente las implicancias y consecuencias de todo esto. Pero Guillermo, ¿no es parte esta impunidad de los costos que tiene la paz finalmente? Así lo ha interpretado el propio gobierno colombiano. Exactamente, Santos ha dicho que es necesario ceder justicia para tener la paz. Una frase que aparece complicada, pero que en todo caso refleja el pragmatismo con el cual el presidente Santos asume y enfrenta este proceso con la FARC que ha llevado a los acuerdos que ya conocemos. Y en esa perspectiva es, ¿cuánta justicia se puede ceder para tener un proceso de paz o de estabilidad? ¿Cuánta justicia se puede ceder? Y eso eventualmente puede ser capaz de dotar a Colombia de una estabilidad social y una aceptación de un conflicto de más de 50 años, sin contar todavía lo que va a pasar con las bandas criminales derivadas de la FARC. Recordemos que acá tenemos narcotráfico, tenemos una serie de otras cosas más, al crimen organizado, que también deben ser parte de lo que va a hacer el acuerdo o la forma en que el gobierno va a enfrentar todo esto. Implica que las FARC vuelven a la arena política, ahora como con una capacidad de expresión partidista y de representación. Implica la reinserción no solamente de guerrilleros, hay personas que se sumaron a la FARC siendo bebés y que crecieron solamente ahí. Ahí, claro. Tenemos soldados que han pasado su vida militar luchando contra las FARC. Sí. ¿Cómo se reinserta todo eso y cómo se financia? Son los temas que dentro de muchos otros están concentrados en las dudas que genera que no solamente se logren acuerdos, segundo, que sean aceptados por la ciudadanía, y tercero, que realmente el Estado colombiano tenga la capacidad de implementación, ya sea en forma gradual o total, pero sin lugar a dudas los cuestionamientos respecto al contenido de estos acuerdos da para poder pensar, por ejemplo, como lo hace Human Rights Watch, en torno a cuán ambiguo puede ser y cuán ambigüedad puede haber en justicia con respecto a la idea y objetivo de conseguir la paz. Guillermo, en otro de los temas que queríamos analizar en este bloque tiene que ver con los saldos que deja este 2015 en materia
migratoria en Europa. Una cifra increíble, 1 millón de migrantes en lo que va de 2015. 1 millón de migrantes, lo cual significa 4 veces el año 2014, habían 250.000 aproximadamente. Las puertas de entrada son francamente, digamos, Grecia, digamos, Turquía, Grecia, Italia son los principales centros. Ayer, se hunde nuevamente, naufraga un nuevo barco, Sí. mueren 3 niños. Y el tema se vuelve a colocar sobre la mesa, pero lo vuelven a colocar 2 organizaciones importantes, la Organización Internacional de Migraciones y la Asociación Internacional para Refugiados, la ACNUR y la OIM. Ellos ya van planteando de que el futuro o los escenarios futuros respecto a lo que está sucediendo, lejos de poder disminuir, se va a incrementar. De hecho, en Europa hoy día comienza, o sea, en esta época comienza el invierno, y se pensaba de que las migraciones forzadas, los refugiados iban a disminuir, y eso no ha sucedido. El 80%, el 50% de los refugiados que llegan a Europa son sirios. El resto son afganos y son de otros países. Y conforme esté avanzando la lucha contra ISIS en el Medio Oriente, se estima de que la cantidad de refugiados va a tender a aumentar, a tal punto que el escenario para el 2016 plantea que la cantidad de refugiados a nivel mundial va a ser de 60 millones. De que Europa, a pesar de hoy día recibir el impacto en su economía, en términos de lo que implica mantener a los refugiados llegan sin nada, es decir, llegan escapando de una situación de violencia extrema, y los gobiernos que lo reciben deben darle salud, educación, condiciones de vida digna al menos, y eso es lo que ha hecho Turquía, que se que tiene la mayor cantidad de refugiados, y donde Europa le pasa plata a Turquía para que Turquía lo siga manteniendo ahí y no se vayan a Europa. Los refugiados, a su vez, que es distinto al tema migratorio legal, que es un tema que sí Europa lo tiene mucho más regulado, pero que hoy día se mezcla con el tema de los refugiados. En esa perspectiva está poniendo en duda, por ejemplo, la mantención de ese tema de Schengen, que es la libre circulación por Europa. Está planteando problemas políticos porque en cada uno de los países empieza a surgir en la práctica una visión más nacionalista o ultranacionalista, donde los migrantes son vistos como un potencial enemigo o al menos como un potencial riesgo, dado que se les vincula a grupos terroristas o simplemente porque son una carga excesiva para el Estado que es pagada con los impuestos de todos los ciudadanos. En consecuencia, va generando también un problema político. Va generando un problema geoestratégico en la medida en que quienes llegan no hablan los idiomas. Vienen con otras costumbres, vienen con otra religión, vienen con una visión distinta del mundo de la vida que no necesariamente coincide con la del país a donde ellos quieren ir. Sí. Ellos quieren bienestar económico y seguridad para sus familias. Sin embargo, eso no necesariamente es lo que van a conseguir a raíz de este proceso y de este flujo migratorio forzado que se va a Europa. Lo relevante, Sebastián, es que lo más probable es que esta situación de refugiados que hoy día afecta a Europa y que nosotros lo vemos desde muy lejos, finalmente en los próximos años termine afectando también a América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina es parte de los países que tienen cercanía, no solamente con Medio Oriente, en distintas formas y culturas, sino porque además son los países que tienen sustentabilidad suficiente en lo económico como para poder recibir y asegurar un futuro para todos ellos. Sí. En consecuencia, lo que se espera, y así lo dicen los organismos internacionales, es que este flujo migratorio forzado y voluntario va a tender a aumentar y exige a los gobiernos que tengan leyes migratorias que sean adecuadas y ojalá comunes, por ejemplo, en América Latina. Claro, y además empieza a coparse la capacidad de Europa, digamos, y eso empieza a abrir nuevos destinos de migración, en definitiva, y América Latina como uno de ellos. Exactamente, sí. ¿Y qué haces tú con los países donde tienes distintas etnias, distintas religiones? Sí. Es un escenario completamente novedoso que los países deberían empezar a ver cómo se enfrenta en una perspectiva de 5 o 10 años más. Guillermo, por último, en uno de los temas que va a marcar la pauta internacional hoy día, el Partido Popular intenta formar gobierno después de las elecciones generales de fin de semana y se abre un camino a una negociación con el PSOE, con su enemigo político, con su adversario político. ¿Qué tan cierta es esta opción para que haya gobierno finalmente en España? La prensa lo muestra hoy día en España, en el país lo veíamos temprano acá en CNN, está estableciendo de que hoy día está la reunión entre Rajoy, el presidente actual del gobierno español, representante del Partido Popular que ganó las elecciones pero no con la mayoría suficiente para imponer gobierno, se va a juntar con Sánchez, con quien es el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Aquel que lo trató como indecente. Exactamente, en un debate que fue bastante confrontacional y bastante calificatorio entre ambos. Sin embargo, la política tiene algo de pragmatismo, tiene mucho de pragmatismo y realismo, y lo que Rajoy va a hacer es
Es decir, la única posibilidad que yo tengo, y esto lo reconoce Rajoy, para poder hacer gobierno es que el PSOE se abstenga en la próxima elección. Estamos hablando de lo que va a suceder a principios de enero. Se abstenga en esa elección de tal forma que me permita a mí, con Ciudadanos, conformar gobierno. Claro. Y dejar afuera a Podemos y a los otros más de 8 partidos pequeños que tienen representación justamente en el Congreso español. Y en esa perspectiva, Rajoy está dispuesto a ceder. ¿Y está dispuesto a ceder qué? Reformas constitucionales. ¿Ya? ¿En qué línea? En una línea que va desde la situación económica, el blindaje económico que ellos tienen, para poder cautelar no solamente la economía, sino que particularmente los derechos sociales que el Estado va a financiar. El punto de vista de la monarquía, para poder abrir la posibilidad de que no sea solamente un hombre el monarca, sino que también pueda ser una mujer. Propuestas que ha hecho el PSOE en términos de una nueva estructuración y competencias de la autonomía dentro de España. Es decir, hay varias reformas que el PP estaría dispuesto a colocar en la mesa para poder, invitar o incentivar el apoyo del PSOE. Pero quizás lo más importante, y a pesar de que ha sido negado por el Partido Popular, estarían dispuestos a que Rajoy no sea, Rajoy sea el presidente, pero el presidente en el Congreso sea del PSOE. De tal forma de generar un equilibrio de poderes. ¿Qué es lo que hay detrás de esta negociación? Primero, los dos partidos tradicionales que han sido horadados en su apoyo electoral por Ciudadanos, en el caso del PP, y por Podemos, en el caso del PSOE, están hoy día enfrentados a cómo hacen la transición definitiva de esta visión tradicional de la política, criticada por ambos nuevos grupos políticos, a una distribución distinta. Y es ahí donde surge la realidad. El PSOE no puede negar de que lo que hoy día España tiene, en parte importante, se debe al aporte que ellos han hecho a la integración con Europa, a la aceptación del modelo económico-social a nivel mundial, y en consecuencia tienen casi una necesidad y una obligación de darle apoyo al Partido Popular, pero sin que se note mucho. En consecuencia, esta negociación va a ser larga, va a ser intensa, y en esa perspectiva la probabilidad de que se logre es bastante alta. Y hoy día lo que va a suceder es que no se va a llegar a acuerdo, van a pasar varias semanas antes de que eso logre. ¿Cuándo vamos a saber la negociación real? Entre el 13 de enero y el 30 de enero. Si ahí no pasa nada, finalmente, el peor escenario que enfrenta España es que podría llamar a elecciones nuevamente a finales de marzo o principios de abril. Si eso sucede, se afecta a la gobernabilidad española, a la estabilidad española. Todo está apostando a que efectivamente el PSOE no va a poder dar la espalda a lo que ha cooperado a construir, y en esa perspectiva sí va a negociar con el Partido Popular, y al Partido Popular le va a salir una negociación muy alta en términos de los costos políticos que va a tener que pagar. Interesante escenario el que se abre en España a partir de estas elecciones del domingo. Gracias, Guillermo. No, gracias a ti. Que esté muy bien. Buen día. Fiesta. Gracias. Chao. Igualmente.